Hola, muy buenos días. Los saluda Salvador Garrido y en nombre y representación de todos los emprendedores integrantes de nuestra firma Garrido Licona, les damos la más cordial bienvenida a este webinar denominado Preserva tu patrimonio, la importancia de las auditorías en las empresas. Para estos efectos me acompaña mi socio y amigo experto en temas de auditoría y en asesoría financiera, Ricardo Lechuga, a quien lo saludo desde la distancia. Ricardo, buenos días. Hola Salvador, hola a todos, buenos días. Bueno, pues vamos a entrar en materia para abordar este tema que muchos ya conocemos, que muchos lo vivimos de manera frecuente, pero que en muchas ocasiones no reflexionamos y no vemos más allá de lo que implica este concepto de auditoría y sobre todo la relevancia y necesidad de estar practicando este proceso o esta experiencia. Ricardo, para entrar en materia, en términos generales, ¿qué es lo que debemos entender por auditoría? ¿Y cuáles son, en términos generales, los principales objetivos y beneficios? Claro, mira, el tema de la auditoría conceptualmente es una certificación, verificación, inspección de un proceso, donde interviene un especialista en la materia, siendo el principal objetivo preservar el patrimonio de los accionistas, hablando de un término financiero. ¿Para qué? Para prevenir e identificar desviaciones y, en consecuencia, establecer acciones correctivas y planes de mejora. Ok, entonces el concepto de auditoría, su principal objetivo sería el preservar el patrimonio de los accionistas o de las personas que están vinculadas a una organización o pueden verse afectadas por la organización de manera directa o indirecta. Y esto obviamente lo perdemos en el día a día de vista y desde luego hace que la auditoría sea pues un proceso que es indispensable y necesario en las empresas. Bueno, ahora, desde la perspectiva de auditoría, ¿qué tipos de auditorías son los que más frecuente nos podemos encontrar y sobre todo los que son recomendables llevar a cabo dentro de la organización? Claro, mira, el primer tipo de auditoría que podemos comentar es la auditoría más común, que es la auditoría financiera. ¿Sí? ¿En qué consiste? Básicamente es dar una opinión sobre la razonabilidad de las cifras de los estados financieros. Dar una opinión sobre la adecuada presentación de los mismos. Ahora, no solamente sobre la presentación, aquí volvemos nuevamente al concepto de el patrimonio, de Correcto. confirmar que lo que se refleja en estos estados financieros, ya sea en el balance general o en el estado de posición financiera, como en lo que se refiere al estado de resultados, efectivamente lo que se refleje allí sea correcto y se apegue a las normas, desde luego, contables, pero sobre todo que se apega a lo que realmente tiene la empresa y con base en ello, los socios, los accionistas o terceros puedan tomar una decisión. Aquí, Ricardo, ¿cuáles son los principales puntos que nosotros deberíamos de estar considerando al practicar una auditoría de estados financieros? Claro, como bien comentaste, Salvador, es un hecho que lo principal de los estados financieros y lo que nos da la pauta es balance general o estado de situación financiera y estado de resultados. Hay que recordar que el balance general, por un lado tenemos los derechos, los activos, tenemos las obligaciones que son los pasivos y por supuesto la parte del patrimonio del accionista, que es el capital. ¿Sí? El estado de resultados no es otra cosa más que el propio, lo que nos muestra las utilidades, el resultado de nuestra operación, de nuestras actividades, ¿correcto? Y bueno, lo que aquí cuidamos es que precisamente en el tema de los derechos, que estén correctamente evaluados, que no haya una sobrevaluación de los mismos. En el área de los pasivos, pues cuidamos la subvaluación, es decir, que tengamos registrados todos los derechos, todas las obligaciones, pasivos y demás contingencias que podamos tener, para que perfectamente los estados financieros
pueden ser leídos e interpretados por los accionistas y terceros interesados. Ahora, ¿qué es lo que debemos de cuidar como empresa al ser sujetos de una auditoría de estados financieros? Y aquí, bueno, debo hacer mención, digo, esto es algo que se está presentando ya en la práctica, en la realidad. Ya no están confiando las empresas, los inversionistas en el auditor. ¿A qué se debe esto, Ricardo? ¿Y qué es lo que recomiendas tú a una empresa en torno a lo que es el concepto de auditoría que debe cuidar al contratar a un auditor? Mira, es muy cierto, Salvador, comentas un buen punto. Hoy en día la auditoría ha dejado de tener relevancia en el sentido de que muchos auditores, no quiero hablar de más de mis colegas, pero de repente las auditorías no son con la calidad que esperamos, que cumplan el objetivo para el cual se hace una auditoría, que es precisamente para identificar riesgos, ¿sí? Las empresas deben de cuidar eso. Si bien es cierto, cuidemos la calidad del auditor, sus credenciales, su experiencia en el mercado. Es lo que debemos de cuidar de ese auditor. Hablamos de que la auditoría debería de ser practicada por gente que obviamente tenga la aprobada experiencia, pero aquí también es muy importante que nos aseguremos, y en beneficio de la propia empresa, que nuestro auditor realmente cumpla con esa función de cuestionar, de revisar, de auditar, valga, y Correcto. no en un apoyo o en un, déjeme denominarlo, un cómplice, porque lamentablemente lo que estamos viviendo en el ámbito internacional y en el ámbito empresarial es que los auditores, lejos de llevar a cabo una inspección profunda, una revisión y apoyo a las empresas bajo ese enfoque de confirmar que el patrimonio esté a salvo, pues se convierten en cómplices, y esa situación me parece que tiene un impacto negativo para la empresa. ¿Ahí qué nos puedes señalar, Ricardo? Sí, mira, por código de conducta esto no es viable, el auditor no debía de hacerlo, pero es muy cierto y sucede. Creo que debemos de retomar, y precisamente aquellas personas que han sido auditadas podrán ver la opinión del mismo, el informe, donde el informe va dirigido a los accionistas. Exacto. Nunca va dirigido a los directores de finanzas, ¿no? Entonces, bien dijiste, el auditor debe dejar de ser cómplice de la administración. Debe ser un informe objetivo que le sirva realmente a los accionistas, insisto, para la adecuada toma de decisiones. Y aquí en esta parte es muy importante incluso el evaluar, obviamente, el mecanismo, el proceso que se sigue para elegir al auditor inclusive. Correcto. ¿Por qué? Porque debe de observarse que la contratación sea realizada de manera independiente y en este caso incluso por las personas que van a recibir obviamente el dictamen o la opinión respecto de lo que son los estados financieros que están siendo dictaminados. En este caso, obviamente está relacionado el concepto de gobierno corporativo y debe de seguirse un proceso. Pero bajo esa perspectiva, la pregunta, Ricardo, es ¿quiénes deberían de elegir al auditor para efectos de poder tener una auditoría de calidad que efectivamente nos ayude a preservar nuestro patrimonio? Mira, muy cierto, buena pregunta, Salvador. En una empresa, digamos, de una forma regulada o con ciertos niveles de gobierno corporativo, el auditor debe ser analizado por el famoso comité de auditoría. Es el que debe proponer al Consejo de Administración el nombramiento de ese auditor, previo el estudio de por lo menos 3 propuestas para su análisis y para su, digamos, conclusión de qué auditor debe ser propuesto al Consejo de Administración para llevar a cabo esta auditoría. En empresas con menos estructura, muchas de las ocasiones este proceso de auditoría lo realiza las gerencias, las direcciones de administración y finanzas. Si bien es cierto, lo pueden realizar, creo que es importante que los accionistas intervengan en este proceso para la adecuada selección de ese auditor interno y no se encuentre, déjame llamarle así, a placer del nombramiento de esta persona, del auditor, que hay un contubernio entre la dirección de finanzas y los auditores, sino que alguien más
cuestione el nombramiento de ese auditor, que bien puede ser consejo o los accionistas directamente. Excelente. O sea, aquí sí debe buscarse, y quizás el error ha sido que en cierta forma se contrata al auditor y Correcto. obviamente se solicita por parte de la administración cierto perfil, ciertas condiciones y ciertas situaciones que obviamente al ser contratado el auditor, pues pierde esa independencia por la cercanía que tiene con la administración al momento de contratarse. Ahora, estamos siendo muy enfáticos y quizás esto pueda causar alguna polémica con nuestros colegas o incluso con las empresas, pero lo que nosotros pensamos respecto del concepto de auditoría es que este concepto realmente debe de ir a las raíces, a la razón del ser de una auditoría que hoy sí pienso, y esta es una opinión personal, con el debido respeto para mis colegas y para contadores y auditores, pero hoy sí hemos perdido en el fondo esta visión y esta forma de ver el concepto de auditoría. Desafortunadamente hemos dejado ser auditores puros y nos hemos vuelto, pues obviamente, asesores en donde no inspeccionamos y no vemos más allá, ni vamos más allá con el fin de preservar el patrimonio. Y ahora, esto aplica desde luego para tu empresa, pero también el tener una auditoría es importante cuando tú tienes operaciones con terceros. ¿Cómo nos impacta o cómo nos puede ayudar el tener una auditoría de estados financieros de otras entidades con las cuales tenemos operaciones? Ricardo. Claro, mira, en primera instancia, esos terceros interesados en la información financiera son, digámoslo así, aparte de los accionistas, clientes, proveedores, porque imagínate que tú tienes un proveedor, tienes un cliente o un proveedor y que tu información financiera no sea real, pues pones en riesgo la operabilidad de tu cliente o tu propia operación, ¿no? En el sentido que rompe las cadenas de distribución. Imagínate que tus estados financieros no son reales y tienes un riesgo de quiebra, ¿no? Y es importante definir, y para eso sirve la auditoría de estados financieros, dar confianza a terceros interesados, clientes, proveedores, fondeadores, incluso inversionistas. Sí, aquí estás comentando algo muy cierto. Nosotros en la práctica, muchas empresas no solicitamos estados financieros de nuestros proveedores. Y eso puede representar un riesgo, como tú bien apuntas. ¿Por qué? Porque si el proveedor no tiene la estructura ni la situación financiera óptima para poderte suministrar los bienes o servicios que tú estás contratando, pues obviamente corres el riesgo de que tu operación se pueda parar o que incluso te puedas, en este caso, ver afectado con un tema de algún mal manejo o de fraude. Y esa es parte de lo que tenemos que estar cuidando. Aquí lo recomendable, por lo que tú estás comentando, es analizar al proveedor, y ahora esto lo podemos unir con la parte fiscal inclusive que vamos a comentar más adelante, pero ahora tenemos que verificar que nuestro proveedor efectivamente exista, que no sea un facturero o una empresa fantasma, que no esté omitiendo el cumplimiento del tema fiscal, que no esté en la lista negra, desde luego, que eso sería muy grave, y por eso es que hay que hacer un análisis de proveedores previo a la contratación de los mismos, y además que tenga, yo creo que de paso vale la pena y es indispensable, evaluar que tenga una solvencia financiera y solicitar para ello el dictamen emitido por contador público certificado, en donde se revele a través de una auditoría que efectivamente su situación financiera es razonablemente correcta. Así es. Y desde luego esto también aplica para clientes, ¿verdad, Ricardo? Claro, porque imagínate que nosotros como clientes o un cliente nos compra y él tiene un presupuesto de abastecimiento, y en el supuesto que yo fuera un cliente, yo fuera el proveedor y mi cliente, digamos, me va o hace un contrato de abastecimiento conmigo y de alguna forma él no revisa mis estados financieros y mi empresa llega a quebrar, rompo esa cadena de distribución. Le paro su operación a mi cliente. En ese sentido, pues, la importancia de la vía de diligencia de nuestro cliente, de nuestro proveedor. De nuestro cliente, de nuestro proveedor, de nuestro cliente, si nosotros
no revisamos también su situación financiera, podemos ser objetos de que nos deje de pagar. Esto Correcto. sucede mucho y como ejemplo ponemos el caso de las instituciones financieras que otorgan créditos o hacen operaciones de arrendamiento o hacen operaciones de factoraje, en donde se hace un análisis previo para poder otorgar este financiamiento de la persona a la que se le da el crédito. Y obviamente uno de los requisitos que solicitan y que es sujeto de análisis por el área de crédito de estas instituciones son los estados financieros principalmente dictaminados. Correcto, es correcto. Y también eso depende mucho del tipo de empresa. Digamos, si yo soy proveedor y quiero analizar los estados financieros tengo que tomar en cuenta qué tipo de empresa soy para poder analizar las cuentas significativas que debo de revisar en este proceso. Si soy una empresa de crédito, como bien lo comentaste, pues yo lo que me fijaría es precisamente en esa cuenta clave, que es mi cartera, mi recuperabilidad de mi cartera. Si soy una empresa manufacturera, seguramente tendré que revisar mi inventario y mis activos fijos. De eso depende. Si soy comercializadora, pues debo de revisar precisamente este tema del inventario, de mis pasivos. Y ahí la importancia de este tipo de situaciones, Salvador. Sí, tenemos una pregunta que nos están formulando en torno a qué tipo de inconsistencias se han detectado en las revisiones de auditoría de estados financieros. Digamos, ¿cuáles son las más frecuentes y cuáles son las que uno no se imagina que se puedan presentar y resulta que se están presentando, Ricardo? Mira, voy a ser muy sencillo en esta parte. Los temas más vulnerables que nos hemos encontrado en las revisiones ha sido en la evaluación de las cuentas por cobrar. Hay que cuidar que realmente a lo mejor mi estado financiero revela que la cuenta por cobrar vale 20 y a lo mejor haciendo la revisión la cuenta por cobrar no vale 20. A lo mejor debe ser sujeta a algunos castigos y algunas situaciones, malas aplicaciones y a lo mejor la cuenta por cobrar sus saldos reales de 15 para empezar en esa situación, ¿no? En el tema de una mala evaluación de las cuentas por cobrar, por posibles no reconocimiento de reservas o malas aplicaciones de pagos de clientes. Sí. Otro tema que nos... Aquí, perdón que te interrumpa, Ricardo, pero incluso desde el momento en el cual se genera el ingreso, se genera la operación, hemos identificado en algunos casos, Ricardo, en alguna ocasión me platicaste tú, sobre una operación a través de la cual los vendedores obviamente registraron o dieron a conocer el proceso de venta que llevaron a cabo, pero resulta que ese proceso de venta fue solo con el objetivo de llegar al presupuesto, Correcto. de llegar a los números, de mostrar justo una posición financiera y justo todo lo que necesita la empresa para pagar comisiones o bonos de productividad o bonos de resultados. Y resulta que cuando se hizo la auditoría per se, se identificó que los ingresos realmente pues no estaban sustentados y que no eran reales y que se hizo justo solo para efectos de llegar a ese resultado. Y si tú generas un ingreso que no es ingreso, tú incrementas tus utilidades y todo se ve muy bonito, pero la realidad es que no tienes esa sustancia y tu cuenta por cobrar y tus utilidades y toda la información que tienes dentro de lo que es tu organización, pues realmente es humo. Y esa parte afecta definitivamente a la empresa, porque incluso ya tuvo un costo, gasto, que fue el pago de los bonos de productividad o comisiones que dio y no se había percatado precisamente la administración de esta situación. Que bien hay una separación, en muchas ocasiones, de repente nosotros como administración no nos gusta ser criticados o no nos gusta ser revisados. Y me parece que aquí también el enfoque debe ser distinto. Al contrario, debemos de buscar que el auditor justo nos apoye en esta administración y en este análisis para confirmar que nosotros, como actores de la administración, lo estemos haciendo bien. Y es mejor tener a alguien que nos esté avisando. Yo lo veo desde una perspectiva como un check-up médico. En este caso, pues, ¿qué es lo que quieres que te diga el médico si tú te vas a hacer un check-up? ¿Quieres que te diga que todo está bien? Pues no hay necesidad de ese check-up. Si tú quieres que efectivamente te analice tu estado de salud y te diga si estás en un riesgo o tienes que cuidar alguno de los
puntos de tu salud, pues me parece que eso es lo idóneo. Y así es como yo veo el tema de auditoría en una empresa y sobre todo en el tema de auditoría financiera. Acabas de poner ese ejemplo que es muy bueno, Ricardo, en torno a lo que es el tema de ingresos y cuentas por cobrar. Pero también es común que no se respeten lo que son las normas de información financiera. Correcto. Por ejemplo, empezamos ya con tecnicismos, pero en el caso de arrendamientos, que los arrendamientos se reconozcan como un pasivo, que los ingresos se reconozcan correctamente en el momento en que debe ser reconocido el ingreso. Ahí platícanos un poco más acerca de esto, porque esto es frecuente que también no se cumpla, Ricardo. Claro, mira, aquí me puse un buen ejemplo, Salvador, el tema de los pasivos. Es el siguiente tema que es importante analizar. Hoy en día las empresas buscan no tener pasivos registrados, porque un pasivo es un apalancamiento. Te ves mal en una razón financiera, de liquidez o de solvencia, no te cuadra, ¿no? No llegas al indicador que busca un fondeador. Entonces, ocasionalmente las empresas buscan no registrar pasivos. Y uno de los temas relevantes que hoy en día impacta la situación financiera y que las empresas y el auditor debe cuidar es el tema del registro de los arrendamientos. Hay que recordar que hoy en día los arrendamientos tienen que reconocerse como un pasivo. Tiene que reconocer toda la obligación futura a pagar como un pasivo y reconocer su activo correspondiente. Esto hay que cuidarlo. Hoy en día hay empresas que han tenido impactos muy fuertes. La experiencia nos dice que hoy en día empresas, y voy a poner un ejemplo de empresas aéreas, las empresas aéreas tienen todo un tema, porque los aviones no son propios, son rentados. Entonces imagínense el reconocer todos los pasivos por esa renta de los aviones, o empresas que se dedican al tema de conveniencia, al tema de bodegas, que tienen que reconocer pasivos importantes o estados financieros derivados de esta nueva norma de información financiera. Es lo que debemos de cuidar. Otro tema relevante es el tema de los pasivos por contingencias. Tenemos que evaluar perfectamente que las contingencias estén perfectamente evaluadas y registradas en los estados financieros. Contingencias por pasivos laborales, por asuntos fiscales, por pagos a proveedores, que debemos dejar perfectamente reveladas y registradas en los estados financieros. ¿Para qué? Para una adecuada interpretación de los estados financieros. Y aquí obviamente todos estos puntos deben ser considerados por los accionistas, porque en muchas ocasiones queremos estresar inclusive nosotros mismos. Oye, es que si revelo este pasivo, pues esta situación me puede afectar porque entonces no tengo fondeo, pero también por otro lado, o sea, seamos honestos y seamos objetivos, el estirar tanto la liga, el hacer precisamente este estresamiento, genera que pongamos en riesgo a nuestra propia empresa, nuestro capital. Y entonces por eso es importante el reconocer todos estos conceptos de pasivos, apalancamiento y hacer un análisis tanto vertical como horizontal de los estados financieros que nos permita ver hacia adelante cómo va creciendo y cómo va desarrollándose nuestro negocio. Por eso es importante el tema de los estados financieros y que los estados financieros en este caso estén supervisados por un experto, pues cobra mayor relevancia, porque de esa manera nos aseguramos que todos estos puntos estén considerados en la información que estamos analizando. Es correcto, es importante este análisis de los estados financieros. Digo, hoy en día hay que recordar que la información financiera es viable, es importante para la toma de decisiones, insisto, no solamente para los accionistas, sino también para los terceros interesados, incluso para la propia autoridad fiscal. Ahora, el proceso de auditoría ha cambiado mucho, Ricardo. Y ha cambiado mucho porque ya hay tecnología. Correcto. Y al haber tecnología, obviamente esta tecnología ya la tenemos implementada en el mundo de la auditoría. Nosotros lo que hemos identificado, y en tu caso, es que incluso ya las auditorías, incluso las partes de lo que son, desde luego los procesos, el control interno, que es muy importante, pero también ya ahora, desde la perspectiva de operación, a través de lo que es la emisión de CFDIs, complementos de pagos y demás información que hoy la misma empresa ya está obligada a generar. Correcto. Ahí sí nos puedes platicar en términos generales cuál es el proceso o cuál es
la forma en la que tú recomiendas llevar a cabo una auditoría y cómo asegurarnos que en este caso nuestro auditor efectivamente haya llevado a cabo una auditoría de fondo en beneficio nuestro? Claro, mira, te voy a platicar la experiencia. Yo creo que, como bien dijiste, la auditoría ha cambiado en cuanto a procedimientos, no en el fondo. Ejemplo de esto del uso de la tecnología, incluso fiscal. Y voy a poner un ejemplo. Yo antes, como auditor, revisaba gastos haciendo selecciones, agarraba mis cuentas más representativas de mi estado de resultados y pedía la información a la compañía para hacer un voucheo. Yo creo que eso ya no es eficiente. Nosotros lo que hacemos en las auditorías es bajamos todos los FDI que le hayan emitido a la empresa, ¿sí? ¿Para validar qué? Para validar que no haya riesgos en cuanto a operaciones con empresas listadas, ¿sí? Para validar una operación a través de filtros por conceptos y proveedores para hacer los amarres globales, no solamente bajo una selección, sino sobre la entidad de todos los gastos de operación de las empresas. Y creo que de esta forma somos más efectivos en la revisión de las cuentas de gastos y de ingresos incluso. Bajamos FDIs de ingresos, hacemos pruebas contra la información de las declaraciones anuales presentadas, porque hoy en día es lo que la autoridad está cuestionando. Nosotros como auditores nos adelantamos a ese proceso para poner en la mesa a las empresas ese tipo de situaciones, ese tipo de observaciones. Sí, y aquí obviamente tú ya puedes hacer un análisis incluso identificando las operaciones por clientes, por proveedores, correcto, porque tienes toda la información. Correcto. Inclusive ya no necesitas el tema de estados de cuenta bancarios que generalmente se solicitan, pero a través del tema de complementos de pago, de CFDIs, de registro en lo que serían los bancos, se puede llevar a cabo. Y aquí es en donde la auditoría ha cambiado, porque hoy también tenemos, y en alguna ocasión tuvimos un cuestionamiento, oye, pero es que, ¿cómo hiciste la auditoría si no te vi aquí en mi oficina? Ha cambiado ese proceso, y este proceso también ya nos lleva a que incluso sea más profundo a través del uso de la tecnología. Hace poco tiempo nos cuestionaron, en el caso de una de las empresas que asesoramos, oye, pero ¿cómo me quieres cobrar si no te he visto? Bueno, sí se ha hecho el trabajo porque se hacen procesos a través de la tecnología y a través de estas situaciones que estás comentando para efectivamente confirmar y asegurarnos que la información que se revela es correcta. Es correcto. El uso de esa tecnología, el uso de las herramientas, incluso digo, el Excel, digo, puede ser una herramienta buena. Todo hoy en día, todo es de esta forma, se puede hacer una auditoría más efectiva, usando la tecnología, las herramientas que la propia autoridad nos ha puesto para realizar este tipo de auditorías más efectivas y que realmente sirvan a las empresas, les funcionan a nuestras empresas. Y aquí fíjate que ya ligo este concepto y pasamos de lo que es la parte de auditoría financiera a lo que es la auditoría fiscal, que están muy ligadas, están muy vinculadas, porque incluso para efectos fiscales, las disposiciones en esta materia nos piden que para efectos fiscales partamos de la contabilidad de las empresas, aplicando normas de información financiera y desde luego respetando la figura de lo que es el proceso contable que nos dan estas normas de información financiera mexicanas. Y pues obviamente para poder evaluar la información financiera y la contabilidad bajo ese enfoque es que se debe practicar primero una auditoría financiera y después, en función de la razonabilidad de las cifras, financieramente hablando, se practica que sería la auditoría fiscal. ¿Cuál sería, Ricardo? ¿Cuál es el principal objetivo y beneficios de practicar esta auditoría? Sí, claro. Mira, el asunto fiscal es, la importancia de ello es verificar. Bueno, Ricardo. Bueno, ¿me escuchan? Hola, yo los escucho perfecto. Sí, Ricardo, sí. Sí, el tema fiscal, el tema fiscal es la verificación de la adecuada determinación y pago de los impuestos. Llámale impuesto sobre la renta, llamémosle impuesto al valor agregado, impuestos retenidos. Así como identificar aquellas contingencias de carácter fiscal que pudieran existir en las empresas. ¿A qué me refiero? Al esquemas fiscales agresivos, que hoy en día está muy cuestionado por la autoridad, y operaciones con factureros.
Hay que recordar que este tipo de operaciones hoy en día la autoridad las tiene incluso penadas, como lo sabrás. Puede llegarse a determinar que es delincuencia organizada y poner en riesgo la propia operación de la empresa y, por supuesto, el patrimonio de los accionistas. Es por eso la importancia de cuidar esta situación de carácter fiscal, cuidar ese tipo de situaciones que nos pueden llevar a poner en riesgo a nuestras empresas. Un tema relevante es cuidar el tema de las contingencias, como les comentábamos, el tema del uso de factureros y estrategias fiscales agresivas que pongan en riesgo, ¿sí?, el funcionamiento de la empresa, la operación y, claro, el patrimonio de los accionistas. Sí, aquí, Ricardo, mil disculpas por las fallas técnicas. No te preocupes. Se está presentando, pero bueno. A ver, No te preocupes. aquí debo destacar lo siguiente, porque hoy el tema de carácter fiscal, obviamente ya no es una obligación como en el pasado, pues existía esta obligación. Hoy, correcto, en este caso, las disposiciones fiscales nos permiten hacer optativo este dictamen fiscal. Pero correcto. me parece que aquí la situación y la reflexión es que, ok, nosotros, esta alternativa de presentar dictamen fiscal ante la autoridad, ok, la podemos ejercer, pero me parece que incluso yo no ejercería esta opción que nos da las disposiciones fiscales y entregar este dictamen fiscal. Más bien el enfoque que yo haría respecto de lo que es la auditoría fiscal es que la practiquemos con la finalidad de confirmar que estamos cumpliendo correctamente las obligaciones fiscales, sin correcto, necesidad de entregar este dictamen fiscal ante la autoridad. Más bien es para nosotros, para nuestro uso, confirmar que se haga esta revisión, este análisis profundo del cumplimiento fiscal para asegurarnos que todo está en orden y más aún hoy con la fiscalización agresiva que estamos viviendo, en donde se han determinado créditos fiscales en cantidades muy, muy grandes, en donde la autoridad fiscal está ejerciendo sus facultades respecto de estos temas y donde correcto, ya tenemos que se ha catalogado y casos en donde se ha procesado a gente por cuestiones incluso de lavado de dinero, de no pago de impuestos, que los ha llevado a un tema de carácter penal. Y eso es correcto, muy importante que lo tengamos en cuenta. Correcto, Salvador. Totalmente, digo, no olvidar que todo este tipo de situaciones de carácter fiscal, digo, no me dejarás mentir, hoy en día han puesto en riesgo la operatividad de muchas empresas, incluso hemos visto en medios, de alguna forma, como empresas grandes han tenido que pagar importes fuertes por tema de, llamarle así, estrategias fiscales que tomaron en el pasado y que hoy en día la autoridad ha determinado que tienen que pagar esas diferencias. El tema de la autoridad fiscal y va muy relacionada a la financiera, van de la mano. Dentro de una revisión fiscal va incluida la revisión, una autoridad financiera va incluida la revisión fiscal, que es parte del mismo proceso. Independientemente a la presentación o no presentación o obligatoriedad de un dictamen fiscal. Así es, así es. Esa es parte muy importante que vale la pena. Y aquí estaríamos hablando de que esta auditoría fiscal sienta también a fondo respecto a lo que es el análisis de operaciones con empresas factureras, con outsourcing, alguna estrategia que eventualmente tenga que ser reportable en términos de las disposiciones fiscales actuales. Todo eso estaría siendo sujeto de análisis. E insisto, esto para efectos de la propia administración, esa es la parte importante. Obvio, si nosotros sabemos que estamos cumpliendo bien, pues lo informaremos al SAT, pero me parece que con independencia de la opción que nos dé la autoridad, esto podemos tomarlo para beneficio propio. Correcto, correcto, correcto. Y bueno, otro tema que va muy relacionado, Salvador, precisamente al tema fiscal, es el tema de las auditorías relativas a obligaciones de seguridad social. Llámale IMSS, llámale Infonavit, llamémosle tema de contribuciones locales. Sí, así es. Ese también es un punto importante. Antes de pasar a este tema, Ricardo, nos están cuestionando qué es un esquema fiscal agresivo. ¿A qué se refiere con ello? Bueno, aquí las disposiciones fiscales y las autoridades ya establecieron a los contadores y a las empresas la obligación de reportar, así se le denomina, cualquier esquema
en este caso esquemas reportables, cualquier esquema, cualquier estrategia fiscal u operación que tenga un impacto en disminuir los impuestos. En ese sentido, nosotros tenemos la obligación de reportar esos esquemas o estas operaciones con la finalidad de que la autoridad evalúe si se hizo con el fin de no pagar impuestos o si pertenece a una operación normal que realiza la empresa y por ende no tenga ninguna consecuencia de índole fiscal. Correcto. Aquí esa es parte de lo que tenemos que cuidar. Hay operaciones, hay reestructuraciones, por ejemplo, lo que están buscando sobre todo las autoridades es el tema de factureros, de outsourcing indebido, ese es un esquema reportable, todo el outsourcing que se contrate deberá justificarse y se hará reportar. Alguna adquisición de empresas que realicemos, por ejemplo, en la práctica se da muchísimo el que las empresas compren a otras empresas solo por los atributos fiscales y que esta adquisición dé lugar al no pago de impuestos en las empresas, y todo esto hoy se tiene que reportar, bueno, no, y a partir del año 2021 se tiene que reportar, y desde luego esa es parte de lo que tenemos que evaluar, que si se llevaran a cabo adquisiciones de empresas, reestructuraciones, compra-venta de acciones, un sale and leaseback, etcétera, todos estos conceptos que en este caso se realicen dentro de la organización, estén debidamente soportados y se hayan hecho con base en temas de negocio y no solo para tener un beneficio fiscal. Si nosotros solamente lo hicimos como parte de un tema de beneficio fiscal, obviamente estamos en riesgo de que la autoridad nos pudiera cuestionar esta operación. Entonces, por ello es importante el llevar a cabo este análisis fiscal previo a incluso el ejercicio ya de presentar la declaración. Pero bueno, hablamos del tema de seguridad social, Ricardo. Claro, es un tema relevante, ya que también hoy en día este es un dictamen obligatorio, sobre todo para el tema de cuando la ley contempla que cumples con ciertos umbrales, tienes que hacer una auditoría en materia de seguridad social. ¿Para qué? Para garantizar y revisar la adecuada determinación y pago de las contribuciones en materia de seguro social, en materia de Infonavit e impuestos locales. Eso es lo relevante de esta auditoría. Es una auditoría de carácter fiscal también, que se tiene que informar a la autoridad a través de un informe. Excelente. Ahora, uno de los puntos que aquí es muy importante cuidar en este proceso de seguridad social y de impuestos locales, y que está siendo cuestionado por las autoridades, es lo relativo a el outsourcing. Generalmente, en este caso, es importantísimo que verifiquemos que las empresas que nos están dando servicios de outsourcing sí cumplan con las obligaciones fiscales. ¿Por qué es importante esta parte? Porque si ellas no cumplen, las disposiciones consideran que nosotros nos convertimos en patrones y en consecuencia lo que estas empresas dejen de pagar, nosotros como empresa y como patrón, en este caso que se daría el supuesto, nos veríamos obligados al pago de seguridad social que se haya omitido con motivo de ese outsourcing. Por eso es que aquí uno de los puntos que es revisado a fondo en una auditoría de seguridad social es las relaciones con outsourcing, para confirmar que el outsourcing que en su caso tengamos en nuestras empresas esté cumpliendo correctamente con sus obligaciones fiscales. Ricardo. Es correcto. Yo creo que aquí, Salvador, retomamos el punto que platicamos en la auditoría financiera. Yo creo que también los auditores en materia de seguridad social han dejado de ver este punto de vista, de realmente hacer una auditoría integral, una auditoría que contribuya y a realmente identificar asuntos de mejora, asuntos de riesgo en el tema de seguridad social, ya que es totalmente relevante este asunto para cuidar precisamente el tema de posibles contingencias en carácter de seguridad social, de Infonavit y de impuestos locales. Hablamos de la parte, obviamente, de la auditoría financiera, de la parte fiscal, que también es relevante e indispensable. Correcto.
Y aquí, tanto en la parte fiscal como en la parte de seguridad social e Infonavit, también la auditoría nos ha permitido identificar pagos de impuestos indebidos, Ricardo. Correcto. Platícanos acerca de ello. Pues mira, el tema de los impuestos indebidos es bastante claro. Cuando se llega a hacer una auditoría, digamos, aplicando la metodología, que realmente es una metodología efectiva, pues debemos determinar diferencias, ya sea a favor o a pagar. Pero ojo, nuevamente insisto, en el tema de fiscal y en el tema de seguridad social, es un hecho que tenemos que trabajar e identificar áreas de oportunidad para evitar posibles contingencias de carácter fiscal, ¿sí? Para efectos de no poner en riesgo la operatividad de la empresa. Y creo que es puse un ejemplo muy claro, el tema del outsourcing. En el tema de seguridad social se debe de cuidar bastante, ya que outsourcing malos, precisamente que hacen operaciones con las empresas, se dictaminan para efectos de seguro social, según ellos, para garantizar que son empresas en debido cumplimiento. Pero la realidad es que no es cierto, sino que realmente pagan una parte a través de impuestos y la otra parte la pagan en esquemas agresivos, que precisamente debemos de cuidar en las empresas para no tener un riesgo de este carácter. Sí, eso se confirma precisamente esta situación de hay que tener cuidado, pero también comentaba Ricardo el aspecto de identificar temas de ahorro, en donde claro, hemos observado que desafortunadamente hay empresas que están haciendo un pago indebido de impuestos, y me refiero indebido a que están pagando de más, no que pagan de menos. O sea, se da el efecto de que pagan de menos, pero también hay empresas que desafortunadamente están pagando de más. Correcto. Y probablemente le están dando un tratamiento fiscal a un concepto que no es correcto, y eso genera que el pago del impuesto sea mayor del que debería de realizarse. Y esto lo vemos, por ejemplo, en algunos casos en donde adquieres un activo fijo, la tasa de depreciación que se está aplicando por la empresa es distinta de la que debería y está permitida por la ley. Ese es Correcto. un ejemplo. O llegamos incluso a un tema de un gasto diferido o un cargo diferido, es decir, de un activo depreciable o amortizable, un concepto que realmente representa un gasto, o estamos reconociendo anticipadamente un ingreso que no es ingreso. Por ejemplo, el caso de los depósitos en garantía o algunos enganches que no tienen realmente una connotación de ingreso y que los estamos ya afectando, y en consecuencia estamos pagando impuestos de manera anticipada. Y así podemos encontrar diversas situaciones en donde hay estímulos fiscales, en donde hay exenciones u otros conceptos que la ley sí nos permiten, o sea, están basados y están previstos en disposiciones, pero que no los estamos aplicando. Y es ahí donde también la auditoría puede ser sujeta. En el caso de seguridad social, por ejemplo, algo que se da muy frecuentemente es el tema de la prima de riesgo de trabajo. Correcto. En donde existen dos tipos o más de personal, de primas. Y ahí estamos pagando incorrectamente. Ricardo, ¿nos platicas de ello? Sí, muchas veces las empresas manejan un riesgo, déjame llamarla así, por diferentes tipos de primas, se califican por tipo de actividad. Muchas veces las empresas tienen calificada la actividad más baja, con una prima menor, en consecuencia un pago de contribuciones de seguridad social menor. Entonces, regularmente lo que hay que hacer aquí es realmente evaluar si realmente la empresa tiene bien clasificado su grado de riesgo, ¿sí? Para poder, ¿qué? En su caso, reclasificarlo y hacer el correcto entero de los impuestos. Ya que no hacerse esta corrección, ponemos en riesgo a las empresas en el sentido de pagar diferencias a cargo o incluso capitales constitutivos, como le llama la seguridad social. Excelente. O incluso hemos tenido casos en donde estás pagando de más. Correcto, por eso. Además, en las plantas se da mucho esto, en donde el personal administrativo está en la planta y entonces se califica al grado de riesgo más alto de la planta. Correcto. Y eso genera que las personas del área administrativa paguen impuesto sobre la prima más alta, y eso no es correcto. No, por eso aquí lo que importa es que el auditor cuide esa debida clasificación de ese grado de riesgo, dependiendo de la actividad de cada empleado y de cada departamento. Eso es lo que realmente debe cuidar en este tipo de tema de auditorías de seguridad social, a efectos de no poner en riesgo o precisamente los flujos de efectivo
en cuanto a pago o en cuanto a pagos en exceso o pagos indebidos. Ok, bueno, seguimos adelante, Ricardo. Aquí podemos seguir mucho tiempo porque Claro. yo soy experto en materia fiscal, entonces esto pues obviamente me apasiona y me puedo extender en exceso. Vamos a pasar también a otro tipo de auditoría que es indispensable y que muchos la aplicamos pues ya que tenemos el problema. Hoy ha habido casos y está siendo perseguido el tema de corrupción por nuestro gobierno, que está muy ligado a este concepto de fraude, y en las empresas de repente se nos olvida el llevar a cabo pues auditorías de esta naturaleza con independencia de que haya o no indicios. A ver, aquí en particular, una auditoría forense, que no es por el tema de COVID, sino es un tema de fraude. ¿Qué objeto tiene, Ricardo? Mira, el objeto de esta auditoría forense o de fraude es prevenir e identificar actos de fraude financieros dentro de una organización. Comúnmente ese tipo de situaciones, ¿quién las comete? Un funcionario de la empresa, un director de finanzas o un tesorero. Ajá, y precisamente como comenta Salvador, es importante que no solamente dejemos esta auditoría cuando ya tenemos la certeza de que esto se está dando. Tenemos que hacer una revisión incluso cuando tengamos la sospecha para identificar este tipo de situaciones que nos puedan llevar a una sustracción de activos, sustracción de efectivo. Esa es la importancia de este punto. Yo voy a ejemplificarles donde comúnmente se dan este tipo de temas. Eso es lo que te iba a preguntar, Ricardo. A ver, ¿qué temas son los que podemos identificar en una auditoría forense? Platícanos algunos casos que se te hayan presentado en donde nadie pensaba que se está dando un fraude y ahí hay un tema de fraude. Ricardo. Mira, tú platicaste precisamente hace rato de uno, en el tema de que aquí es muy común que los directores de finanzas, tesoreros, directores generales, sean evaluados, incluso el pago de bonos se da a través de las utilidades de operación. Pues, ¿qué sucede? Pues la información financiera es sujeta a manipulación a través de los ingresos. Se reconocen ingresos ficticios, ¿no? Que llevan a una mejora de la situación financiera y comúnmente se da al cierre de cada periodo. Vamos a poner en diciembre, ¿sí? Operaciones que son canceladas en los siguientes meses. Esto conlleva a que los resultados de operación al cierre de un año se vean mejor y, por supuesto, pues se generan pago de bonos que no deberían de ser aplicables, ¿no? Porque son operaciones que después son sujetas a cancelaciones. Ese es un ejemplo claro que se da en un tema de la manipulación de la información financiera. Incluso me he encontrado con otras situaciones cuando nos miden a través del EBITDA, donde se hacen reclasificaciones entre cuentas de depreciación y cuentas de fluctuación cambiaria para llegar al resultado que queremos. Es otra situación y en conjunto se le llama manipulación de la información financiera. Otro tema donde se da el tema de la autoridad de fraude o el fraude es en el tema de las salidas de efectivo y se da a través de las operaciones con proveedores. Y aquí voy a platicar algunos ejemplos. Muchas veces se dan pagos a proveedores, ¿sí? Donde la operación no existe. La operación no tiene una materialidad. Simplemente hay una factura y hay un desembolso de efectivo, pero la operación o el servicio o el producto nunca se prestó o nunca se entregó. Es ahí donde se da un tema también de fraude, donde es beneficiado directamente a alguien y se manipula a través de las comisiones entre el empleado y entre el proveedor. Otro tema se da precisamente en el tema del sobreprecio de los productos o de los bienes y servicios. Es decir, el precio de mercado del bien es de la mejor de 100, se venden 150 entre negociación cliente-proveedor y el proveedor, por un lado, le pasa una comisión al comprador, ¿no? Oye, en recursos humanos inclusive también se puede dar un tema que se puede considerar fraude. Por ejemplo, en el tema de evaluaciones al personal o el tema de pago de bonos que quizás no proceden o de asistencia y puntualidad que se pagan en algunas empresas premios y resulta que el personal no asiste y se le está pagando ese premio o ese bono. Y bueno, pues ese tipo de situaciones en una auditoría de esta naturaleza se puede analizar, profundizar y desde luego detectar. Pero también esto, además de que esta auditoría generalmente es realizada por un externo, Ricardo, pues obviamente nos permite asegurarnos de una correcta administración y se complementa, no estamos diciendo que se haga frecuentemente, pero sí que se complemente, sobre todo cuando se tiene esa leve, mínima sospecha de algún acto indebido. Y me parece que es sano, inclusive, practicarse esa auditoría. Es como
hace un momento ponía el tema médico, practicarte un examen médico de vez en cuando, me parece que eso está bien, o cuando menos un estudio de sangre completo para confirmar que tus niveles de colesterol estén en orden. Y yo lo denominaría de esa manera. Ahora, esto también está ligado con el concepto de prevención del lavado de dinero, en donde también debemos de cuidar este tema. Ricardo. Correcto, mira, aquí el objetivo es prevenir precisamente el lavado de dinero, es prevenir que las empresas sean utilizadas precisamente para ocultar e encubrir actos con recursos de procedencia ilícita, es decir, el lavado de dinero, que seamos usados por delincuentes para lavar ese dinero procedente de la ilicitud, procedente del tema del narcotráfico, de la evasión de impuestos, de la trata de blancas, de la corrupción, y es ahí donde debemos de hacer esta auditoría en materia de prevención de lavado de dinero. Esta auditoría hay que recordar que es aplicable no solamente a las instituciones financieras, que es la creencia que se venía dando en el pasado, que solamente le aplicaba a los bancos, le aplicaba a uniones de crédito, le aplicaba a SOFOMES, no. Hoy en día, la revisión en materia de PLD es aplicable incluso a empresas, SADCBs, comunes y corrientes, que tienen como actividad algunas operaciones que la propia ley nos está marcando. ¿Como cuáles? Como aquellas que se dedican al desarrollo y venta de inmuebles, la renta de inmuebles, la venta de autos, los joyeros, las que dan préstamos en ser financieras, les aplica este tipo de revisión, donde la revisión va enfocada precisamente a confirmar y a revisar el grado de riesgo, ¿sí?, que tienen las empresas en esta materia. Y aquí es importante que en las operaciones de compra o venta que realizamos con nuestros clientes o proveedores, sin darnos cuenta, podemos vernos envueltos de alguna actividad ilícita y de lavado de dinero. En algún caso platicábamos el caso en donde unos extranjeros, personas extranjeras, venían a México a comprar tarjetas de una particular, tarjetas precargadas, y compraban millones de pesos en tarjetas en diversos establecimientos y se las llevaban, porque estas tarjetas era la forma en la cual ellos las podían comercializar en su país de manera pues correcta. Y el no tener estos controles, resulta que esto inmediatamente se identifica con un tema de lavado de dinero, que obviamente debe de estar siendo cuidado porque pagaban en efectivo, que era lo peor, ¿no? Pero correcto. Bueno, existen algunas preguntas. Dice, ¿qué aspectos contempla una revisión de prevención del lavado de dinero, Ricardo? Precisamente contempla que las medidas, que los procedimientos, políticas y controles que la empresa haya implementado para prevenir el lavado de dinero, ¿sí?, estén correctamente ejecutadas, que no haya ningún riesgo, ¿sí? Y es lo que tenemos de cuidar, que los clientes, que las operaciones que hagamos con nuestros clientes estén correctamente identificadas, ¿sí?, debidamente mapeadas con un riesgo, una matriz de riesgos, la presentación del aviso, la capacitación, el uso de sistemas automatizados y demás situaciones que contempla este programa, por llamarlo así, de cumplimiento en materia de PLD. Aquí debo destacar que obviamente para el tema del lavado de dinero hay que establecer controles, procedimientos y políticas. Correcto. Por ejemplo, en el caso, y en general ya es algo que deben tener las empresas, justo para evitar este concepto de lavado de dinero, es, bueno, ¿qué tipo de actividad tengo? Si mi actividad da lugar a que efectivamente nosotros tengamos que recibir efectivo, habrá que poner controles y medidas para que las ventas en efectivo se tengan debidamente identificadas, y es necesario que incluso tengamos estos controles a través de los cuales podamos identificar al cliente que está comprando el bien o servicio de que se trate. Si no se tienen esos controles y esa identificación, probablemente podemos vernos involucrados en un tema de lavado de dinero sin tener esta situación de conocimiento. Y desde luego el tema aquí es que al recibir efectivo, pues obviamente se presta esta situación. Este es el caso, por ejemplo, de esta empresa. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es establecer los controles, y en función de ello, la auditoría de PLD se encarga de verificar que los controles establecidos se hayan cubierto correctamente. Correcto. Eso es lo que debemos hacer en esta auditoría, cuidar que el grado de cumplimiento de ese tipo de temas.
Y esto nos lleva al concepto de auditoría interna. Correcto. Este también es algo importante y que forma parte dentro de lo que es el proceso de gobierno corporativo institucional que debe existir en una empresa. Ricardo, la importancia de la auditoría interna, ¿cuál es esa importancia? Claro, pues como dijo Salvador, es importante que cada empresa tenga diseñados manuales, políticas, procedimientos y controles, ¿sí?, relativos a los procesos internos de la empresa, procesos significativos. Todo tipo de procesos internos, la empresa tiene que tenerlos perfectamente documentados, establecer manuales, matrices de riesgo, ¿sí?, y controles. El objetivo de la auditoría interna es revisar y concluir sobre la eficacia de ese control interno, ¿sí? Y esto cubre todas las áreas de la empresa, la parte financiera, la parte fiscal, la parte administrativa, la parte del funcionamiento integral del área de recursos humanos, por poner un ejemplo, ¿sí? Es confirmar que toda la operación de la empresa está inmiscuida en este proceso y tiene un grado de cumplimiento adecuado, y confirmar que no haya riesgos que pongan la operatividad en un posible paro de operaciones. Es importante confirmar que muchas veces se malinterpreta esta situación, ya que se llama auditor interno. Es parte de la organización de la sociedad, técnicamente hablando, pero debe de conservar la independencia y esta persona debe tener las cualidades para desempeñar este tipo de trabajos. Ok, aquí debo destacar que en el caso del auditor interno, y me va a permitir poner este ejemplo, digamos que el auditor o los auditores de los casos en particular que hemos visto son como las agencias de inteligencia o policías especializadas que buscan resguardar el orden dentro de una organización. En el caso precisamente de este auditor interno, es policía interno, es la seguridad que tenemos dentro de nuestra empresa para justo asegurarnos que la empresa esté debidamente cuidada. Aquí la prerrogativa, el cuestionamiento que ha surgido siempre es ¿a quién debe reportarle este auditor interno? Esa parte es claro, muy relevante. El auditor interno, Salvador, le reporta directamente al Consejo de Administración. Nunca le puede reportar a la Administración de Finanzas. Sería un error, porque la Dirección de Admisión y Finanzas es el auditado. Y en su caso, en empresas ya con una estructura compleja de gobierno corporativo, también le comparte información y le reporta al comité de auditoría sobre sus actividades. Por eso yo hablaba del tema de independencia, que independientemente de que sea parte de la organización, debe de guardar esa independencia y ese tema de confidencialidad hacia las demás áreas, porque las demás áreas son las auditadas. Si vemos un organigrama de una empresa, directamente podemos ver que el auditor interno reporta directamente al Consejo de Administración. Así es. Esto está muy vinculado también con el tema de una auditoría operacional que también hace una revisión sistemática de la eficacia de los sistemas administrativos y de operación. Y desde luego hay una vinculación completa. Ahora, Ricardo, la necesidad de la auditoría obviamente se da en diversos ámbitos, pero más que la necesidad, yo te diría aquí la pregunta obligada es ¿qué periodicidad y sobre todo qué riesgos existen al no practicar una auditoría? ¿Qué problemas se pueden presentar en nuestras empresas si no hacemos esta revisión? Sí, claro, mira, la parte de auditoría, la periodicidad, regularmente las auditorías son anuales, aunque yo considero que no es así. Debemos de hacer auditorías constantes, auditorías recurrentes, como es la auditoría interna, donde cada mes hay procesos de revisión. Por algunas situaciones se hace de forma anual, pero la auditoría debe hacerse cuando sea requerida, cuando consideremos hay un grado de riesgo que debemos cuidar, porque de lo contrario, pudiéramos poner en riesgo ¿qué? Tener información financiera no adecuada, incorrecta, no razonable, no identificar oportunamente riesgos de fraude de control interno, que nos lleva a fallas en nuestros procesos administrativos, operativos, fallas en el ambiente de control interno y gobierno corporativo, ser utilizados para lavar dinero, como bien ya lo comentamos en este tema, o fallas en los procesos administrativos y de producción. O lo más grave,
no detectar omisiones fiscales en pago de impuestos o estrategias fiscales agresivas u operaciones con factureros, con outsourcing que podrían considerarse indebidas y que pongan en riesgo la operación de nuestra empresa y, por supuesto, el patrimonio de los accionistas. Yo lo veo y podemos cerrar con este comentario, si me lo permites, Ricardo, que la necesidad de la auditoría es como la necesidad que tenemos cada uno de nosotros de hacernos un check-up médico y estar Correcto. Cuidando y vigilando nuestra salud. Nosotros quizás podemos sentirnos muy bien, pero eso no quiere decir que efectivamente estemos bien. Quizás podamos tener colesterol alto o alguna situación que se está generando en nuestro organismo y no la estamos identificando. Así Correcto. como en el tema médico, en una situación en donde una enfermedad se puede generar sin dolor, también en la parte de la empresa se puede generar una enfermedad, una situación que pone en riesgo a nuestra empresa, la operación y la vida de la misma. Por eso la reflexión es sí hacer una auditoría y a través de esta auditoría preservar el patrimonio de las empresas. Ricardo, te agradezco muchísimo los comentarios, las reflexiones y pues también quiero agradecer a todas las personas que nos están siguiendo y acompañando a este webinar y me permito invitarlos a que por favor nos ayuden pues resolviendo el cuestionario que está precisamente aquí en la misma plataforma. Si nos apoyan con lo que es la evaluación, lo que nosotros en este caso ofrecemos como algo particular y desde luego en beneficio de sus empresas, es el llevar a cabo una auditoría, un high level review, en este caso de sus empresas, desde la parte fiscal, financiera, legal, corporativa, operativa, etcétera, con la finalidad de que evaluemos en un check-up general cuál es la situación y estado de salud de su empresa. Por favor, ayúdenos con esta encuesta de evaluación y con todo gusto nos contactaremos con ustedes para darles este servicio sin costo de un check-up o auditoría a nivel high level review, a nivel de evaluación general. Muchísimas gracias nuevamente por sus asistencias y por sus comentarios y sus opiniones y estamos aquí pronto de regreso para tocar otro tema que sea de interés con ustedes, que es muy probablemente será el tema de la reforma fiscal, que ya está a punto de darse a conocer el 8 de septiembre y que el 11 de septiembre es nuestro evento para platicar de esta posible reforma fiscal que se está cocinando en el Congreso. Nuevamente, muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias.